Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos dando comienzo al programa Tertulia de Entretenedores. En esta ocasión tenemos como invitado a don Héctor Donoso, sociólogo, exgerente del PECSE, Plan Especial de Zonas Extremas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Don Cristian Álvarez. Muy buenas noches. Gracias por llegar a la hora. Muy bien, está bien. Y don José Luis Torres. Buenas noches, amables telespectadores. Gusto estar con ustedes otra vez. Gracias por venirse urgente a Valparaíso al programa. Siempre es un agrado estar en Valparaíso y estar en el programa. ¿Y si tuviera que preferir? Prefiero Valparaíso, sin lugar a dudas. ¿Cómo se llama? ¿El Cinsano? Sí. Oiga, ¿cómo está el Cinsano a propósito? El Cinsano es una muestra de... El Cinsano siempre atractivo, siempre lleno de turistas, siempre lleno de gente. Quizás el último lugar bohemio de la ciudad bohemia de Chile, que es Valparaíso. Pero me llamó mucho la atención el sábado el Cinsano porque no había toda la gente que hay habitualmente. Habitualmente para entrar al Cinsano hay que entrar a codazos y con reserva previamente. Y a las 9 de la noche se cierra la puerta y ya no entra nadie más porque está repleto. Y esta vez no, eran las 11 de la noche y había mesas desocupadas. Al final se llenó, pero no se repletó. Le pregunté a uno de los muchachos que trabaja ahí y me dijo que no, que el tema era que se notaba la crisis. Claro que el local no es tan grande tampoco, pero deben caber unas 100 personas. Yo creo que sí, Bueno, esto es un preámbulo para que empecemos a conversar cómo está la situación en Chile, don Héctor. Bueno, estamos enfrentando una situación de reducción de los ingresos del país a través de esta desaceleración de la economía a nivel mundial. Los precios de los commodities han caído y eso también ha llevado a que la billetera fiscal de nuestro país también esté constreñida para cumplir también las metas, digamos, que se propuso el gobierno de la presidenta Bachelet en estos 4 años. ¿A quién responsabilizamos? No podemos decir la caída del precio del cobre, no podemos decir la caída de las bolsas por el hecho de que Inglaterra se sale del... No. El Brexit. Sí. No, el Brexit hoy día, digamos, el propio ministro de Economía nos señaló que la relación comercial con el Reino Unido es equivalente al 1% de la exportación. Por lo tanto, no estamos frente a una situación que tenga una relación. No sabemos las implicancias que va a tener esta decisión, eso sí es cierto. Pero yo creo que tiene que ver con el valor de los commodities a nivel mundial. Creo que esa es una de las variables que podíamos explicar. Si ahora se pretende explicar por qué la situación económica está así por las reformas, bueno, ya eso sería una discusión de más largo aliento, pero yo creo que fundamentalmente tiene que ver con los ingresos que eso generan los productos que exportamos. Y usted como sociólogo, ¿cómo visualiza el futuro de Chile? Chupaya, tremenda pregunta. Bueno, yo soy optimista, yo creo que hemos iniciado un proceso en Chile de transformaciones graduales, de carácter reformista, para apuntar hacia a un Chile menos desigual, donde el tema central siga siendo la desigualdad, como el factor principal a que debemos acometer como país. Si vamos en ese rumbo, yo creo que Chile va bien. Y yo creo que eso significa no 4 años de un gobierno, probablemente tengamos que tener 2, 3, 4 gobiernos para poder equilibrar este país que lo recibimos, digamos, tan desigual y con tanto nivel de pobreza. Pero usted ha escuchado de que se piensa incluso rebajar las pensiones, incluso también aumentar la edad para jubilar. Lo primero, ya no es jubilar, porque jubilar es júbilo y las pensiones nos dan por un júbilo. Bueno, la decisión de que aumentar, digamos, los años de jubilación fue desmentido por la subsecretaria de Previsión Social. Eso ya está claro, que el gobierno no tiene un proyecto de ley para que los hombres jubilemos a los 75 y las mujeres a los 65. Eso está desmentido. Ahora, el otro proceso que tiene que ver con que se ha hecho un cálculo de la esperanza de vida al nacer, y eso significa obviamente que las AFP están entrando a hacer un recorte anual que sin duda va a generar un problema enorme, porque de las ya exiguas jubilaciones que están recibiendo vía AFP, no más allá de 150.000 pesos, no más allá de 170.000 pesos, piense usted lo que va a significar que tengamos pensiones que cada año se puedan ir recortando 2%. Es un tema que tiene que ser zanjado, al menos en este periodo,
con la creación de una AFP estatal. Esa es la promesa de gobierno y creo que por ahí tiene que ir el tema. Pero dejo claro que no hay la intención de ampliar, al menos si lo ha dicho el gobierno, de ampliar los años de jubilación. ¿Usted cree, don Cristian Álvarez, que la AFP estatal sería una solución? O sea, en lo más profundo de mi corazón y de mi ser, creo que no. Creo que una AFP estatal va a seguir los mismos mecanismos, ¿no es cierto?, de la institucionalidad. Es como que si uno dijese que el Banco del Estado se va a alejar de la superintendencia o de la nomenclatura y el marco normativo de la superintendencia de bancos e instituciones financieras, tiene que seguir el mismo rumbo. Y lo que podría ser, ¿no es cierto?, un efecto gasto administrativo, que hoy día está en 1.16, el promedio de gasto administrativo, que la AFP modelo, o la Plan Vital, no me recuerdo, una de las que tiene más bajo, yo creo que la AFP estatal ni siquiera podría competir. Yo creo que el tema de fondo, y que todo el mundo lo piensa, y muy pocos en la política se atreven a decirlo para no enfrentar al establishment, es que este sistema tiene que ser cambiado. O sea, no puede generarse un flujo. Son 265.000 millones de dólares lo que está acumulado, ¿no es cierto?, en las arcas de la AFP, que durante más de 3 décadas ha servido para generar una especie de capitalización popular. Es decir, nosotros capitalizamos a las grandes empresas, nosotros hemos permitido los procesos de expansión latinoamericana y de inversiones, nosotros hemos permitido, ¿no es cierto?, la apertura de ADRs y de acciones, ¿no es cierto?, de estos conglomerados corporativos locales que han abierto en Nueva York y en otras partes, y no hay devolución, y no hay de vuelta. Entonces, al final, un proceso que cuando José Piñera lo instala con 2 lógicas. La primera, que el riesgo del ahorro se individualizara, es decir, que se encapsulara, que dejase de ser un compromiso colectivo del Estado para convertirse en una responsabilidad individual del sujeto. Y en segundo lugar, que ese mecanismo obligatorio de ahorro sirviese para capitalizar a las empresas. Yo creo que ya el ciclo, las expectativas del modelo ya se cumplió, al menos cumplió de más el segundo objetivo, que fue capitalizar a las empresas. Vaya que sí lo hizo. Y yo creo que es hora que se revise el modelo Pepe. De lo contrario, como dicen todos los analistas, la Fundación Sol, los que están dentro y fuera del sistema, dicen lo mismo. En 15 años más, o en 20 años más, cuando ya esté madura la primera generación de personas que cotizó desde el principio dentro del sistema, que no tiene bono de reconocimiento y que va a empezar a salir del sistema jubilado, lisa y llanamente va a quebrar el Estado, porque al final, ¿a quién le conviene, don Pepe, que las pensiones se estiren hasta los 75 años? ¿Lo han analizado? Le conviene al Estado, porque mientras más lejos esté la edad para jubilar, menos dinero tiene que desembolsar el Estado en estas famosas pensiones de auxilio. Pensión básica asistencial. La pensión básica solidaria. Solidaria. Me quiero hacer cargo de 2 cosas que ha dicho nuestro distinguido invitado. Yo sí creo de que en la crisis económica que estamos viviendo tiene bastante responsabilidad el Estado de Chile. Y tiene bastante responsabilidad el Estado de Chile porque, si bien es cierto, la caída económica se debe principalmente a la caída de los precios de los commodities, en el caso nuestro el cobre, también es cierto de que el Estado debiera incentivar a aquellos que tienen las lucas guardadas, que son los privados, a que inviertan. Y con las reformas que ha hecho el gobierno y la mala forma en que ha hecho las reformas, no está incentivando precisamente a eso, sino a que la gente o invierta afuera o meta la plata debajo del colchón. Y estamos en un problema de crisis porque la inversión privada ha caído a niveles del fines de la dictadura, según decía hoy Tomás Mochati en Radio Bio Bio a las 8 de la mañana. Entonces, y yo lo creo Mochati, entonces ese es un tema que debiera complicarnos. Nos debiera complicar cómo está aumentando paulatinamente la cesantía, nos debiera complicar que la ministra del Trabajo ayer le preguntan qué va a hacer frente al tema de la cesantía en aumento y ella dice que esto es inevitable. Entonces, decía Mochati también de que, bueno, inevitable solo es la muerte, sino que uno tiene que tener capacidades para enfrentar estas cosas. Y no solamente vía gasto público y aumentando la deuda externa para pedir más plata y contratar más gente y tapar esto. Entonces el gobierno está en un problema mayor.
está en un problema mayor. Y está en un problema mayor porque las reformas, siendo necesarias, tal vez no fueron prolijamente diseñadas, no fueron bien implementadas. ¿El gobierno o el Estado, Pepe? El gobierno. ¿Quién gobierna el Estado del gobierno? Es que lo que trato de decir con esto es que si es solamente problema de este gobierno, bastaría con un cambio de rumbo en la política pública para superar el problema. Hay mucha gente, incluso de la nueva mayoría, basta leer a José Gregorio, que está pidiendo eso, que haya un cambio de política para que se afirme lo que se ha hecho y avancemos adelante pisando suelo más seguro. Y en lo otro yo no voy a hablar con tanto tecnicismo como hablan nuestros distinguidos copanelistas. Yo voy a decir que la gente añora o sueña el tiempo aquel en que un trabajador cumplía su periodo de trabajo, jubilaba, y cuando jubilaba se iba a la casa con un 65 o un 70% de lo que ganaba en actividad. Y ahora la gente sigue agarrada como mono mandril del escritorio y no se quiere ir porque sabe que si se va a la calle, va a ir a la calle con el 20% de lo que gana en la vida real, cuando está viejo, cuando se pasó la juventud, cuando no tiene mayores posibilidades o expectativas de trabajo. Entonces, desde ese punto de vista se produce un atasco, el Estado se envejece y la gente tiene toda la razón. Pero aquellos que piensan que una AFP estatal es la solución, la AFP estatal, y hay que decirlo con toda claridad, no es la AFP que va a decirle a la gente, ¿sabe? Imponga conmigo y usted cuando tenga que irse se va a ir con el 70% de lo que gana de actividad. Eso no es verdad. Es imposible. Y si alguien piensa o dice eso, falta la verdad. Y otro tema, lo que Piñera hizo con... El hermano del presidente, José Piñera. El hermano de el que ya no está en Chile. El que ya no está en Chile. Lo que él hizo fue sacarle la mochila de las jubilaciones al Estado y endosarle la responsabilidad a cada persona. Porque antes cuando uno jubilaba, pero sabía que el Estado en algún momento le iba a reconocer eso. Por eso ahora una persona jubila, los que jubilan, y al mes o a los 2 meses están recibiendo su pensión. Antes, cuando el sistema era el sistema de reparto, pasaba 1 año y 2 años y muchas influencias por medio para que lograra uno recibir su pensión mensual. Claro que valía la pena el asunto porque uno recibía un 70%. El tema es complicado, además que el Estado corre un riesgo. ¿Qué fue lo que hizo Kirchner en la tremenda crisis que se vio enfrentado cuando negó la deuda pública, le echó a la mano, le pegó un guantazo a todos los fondos de todos los imponentes argentinos? Y bueno, y eso nadie sabe cómo se ha resuelto. Claro, el corralito. Bueno, y José Piñera le sacó el 10% a los pensionados. Se quedaron callados. No quiero, es que para que después no me diga que... Se la roba toda. Claro, entonces yo ahora... Se la lleva toda. Pero usted siendo joven... La última vez que me dijo eso, después me llevó para adentro. Usted siendo niño en esa época, ¿usted le contaron eso de que rebajó el 10% de las pensiones a los jubilados? O sea, lo que yo sé, y lo puedo constatar, es que es un sistema injusto. Es que es un sistema que lamentablemente... Lo que pasa es que es fácil practicar en materia de ahorro previsional el maniqueísmo. O sea, o esta cosa salvaje de cada uno mata a su toro, de la capitalización individual, o el desastre y la frustración del Estado que va a tener que sacarse la plata del bolsillo para financiar a cuánto flojo vagabundo hay que no se merece la jubilación y ahí está la plata. Yo creo en otra cosa, yo creo en una salida que tiene algo de racionalismo, y si me permiten explicarlo, pero con palabras simples. Con palabras simples, muy simples. Yo creo que si uno asume de verdad, como hombre y como mujer, cuáles son las funciones del Estado, son 4. Salud, educación, pensión, vivienda. Y por lo tanto, si el Estado de verdad y los que lo dirigen tienen eso en el alma como bien común, van a redireccionar toda la plata que se gasta este país, pero toda la plata que se gasta este país, y la van a colocar con donde corresponde. Y ahí no te faltaría plata, Pepe. Voy a colocar un solo ejemplo. Tuvo que haber una colusión del papel higiénico para que nos diéramos cuenta que desde 1975 el Estado de Chile subsidiaba a las papeleras ya acumulado $1.000 millones.
con un presupuesto que levantaban la mano todos los años, ¿no es cierto?, los congresistas, para subsidiar a la reforestación. O sea, imagínese, Pepe, si empezásemos a levantar y a descubrir cuánta plata se le va al Estado o cuánta plata devuelve, no le quepa la menor duda que no estaríamos metidos en esto. Pero eso es responsabilidad de la clase política. Por eso, pues, a eso me refiero. Pero, a eso me refiero. También hay una definición de lo que es Estado. Desde el 73 en adelante definimos el Estado en un rol subsidiario. O sea, el Estado interviene en aquellas áreas donde los privados no quieren intervenir. Esa es la concepción que hoy día ha ido avanzando y mejorando con una concepción más de un Estado social de derecho que garantiza por ley determinados bienes y servicios. Por ejemplo, la pensión básica solidaria que hablamos. Yo creo que tienen razón. O sea, el tema es complejo de resolver en una población que además se envejece. ¿Cómo te haces cargo el Estado? Yo no voy a hablar mal de nadie, pero ¿cómo te haces cargo una población que la curva o el proceso de envejecimiento está, cada vez nos inclinamos a una población sobre 50 años? Entonces, claro, hoy día la expectativa de vivir son 85, 90 años. Y eso hay que financiarlo hasta los últimos días. Y probablemente la AFP estatal es un paso. Pero yo también creo como usted que no es una solución definitiva. El sistema de reparto carga al Estado y carga también a la persona y al empresario. Me parecería más justo, pero hoy día en términos reales no está planteado por nadie un sistema de reparto. Pero sí hay legalmente ya a través de garantizar, a través de una ley, que la gente asista a una pensión básica solidaria al menos, que le garantiza un mínimo. No es lo ideal. Lo ideal sería, como nos prometió la AFP, de que íbamos a llegar al 70% de ingresos. Y eso no es real. Eso ya está claro que alguien se va a tener que hacer cargo en un momento. O sea, podemos teorizar, podemos movernos en el mundo de las abstracciones, pero ¿qué vamos a hacer con todas las personas que están jubilando y que están recibiendo hoy día 140.000 pesos? Es un problema, someterlos a la pobreza. Es un problema mayor para el Estado, porque resulta que cuando uno jubila, y a medida que crece la expectativa de vida y se gasta los fondos que guardó, al final queda sometido a la pensión solidaria del Estado, que tarde o temprano va a llegar. 180, claro. ¿Y a medida que envejeces, y se te acaban las lucas. Ahora, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hablando de esto, no? Por ejemplo, el Perú acaba de aprobar una ley de que la gente que está en AFP, que es un sistema copiado al nuestro, la gente que está en AFP, al jubilar, tiene la posibilidad de retirar hasta el 95% de lo que ahorró para destinarlo a una vivienda. Quizás, ¿quiénes lo van a destinar a una vivienda? Probablemente atendían la idiosincrasia de nuestro pueblo vecino, lo van a destinar a muchas cosas más entretenidas que destinarlo a una vivienda. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cómo va a cargar el Estado peruano esa actitud? Porque hay algunos que dicen, copiemos a los peruanos acá. Nos faltan los políticos que mirando la reelección dicen, copiemos a los peruanos. De hecho, en este primer mes de que se implementó la ley ya se han retirado más de 300 millones de dólares. Claro. O sea, no deja de ser no deja de ser una inquietud. ¿Pero asegura que se compra la vivienda o se puede retirar con un fin libre? No, pregunto, es que yo no usted es más entendido en las cosas del Perú. Usted conoce nuestro país vecino. Yo retiro los fondos que tengo porque con eso quiero comprarme una vivienda. Esa es la declaración. Ya, punto. Si se comprara la vivienda sería este negocio porque la puede arrendar y va a ganar mucho más como la idea. que la pensión. No, y además se transforma en un bien heredable. Claro. Obvio, para que tenga sentido el ahorro. Claro. Bueno, a veces hay que imitarle a los vecinos. Yo quisiera agregar una cosa que de las contradicciones, porque al final pareciera ser que todo en la trazabilidad de cómo se ha comportado la legislación en torno de la AFP parece que tienen un grado de responsabilidad. Por ejemplo, a José Piñera, cuando genera, ¿no es cierto?, esta ley de ahorro forzoso, ¿no es cierto?, para la pensión, para el ahorro, a José Piñera no se le ocurrió en el modelo abrir estos compartimientos de inversión externa ni estos grados de riesgo de inversión, porque hoy día nosotros tenemos el fondo famoso, nos hacen creer que jugamos al inversionista, ¿no?, que es la estupidez más grande, me va a perdonar, y nos dicen, cámbiate el fondo cámbiate el... Entonces, hoy día tenemos compartimentado, decimos el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D y el fondo E. El fondo A es el más riesgoso y volátil, el fondo E es el más estable, menor rentabilidad y conservador y más seguro. Bueno, eso José Piñera no lo diseñó, para que la gente lo sepa. Eso se diseñó y se aperturó en los primeros gobiernos de la Concertación. En los primeros gobiernos de la Concertación, el lobby fue tan grande de las AFP que permitieron que el Congreso
legislara al respecto y le permitiera a estas pezuñas que tienen, ¿no es cierto?, poder meterle la mano al fondo, y ahí es donde empieza a generarse toda la inversión extranjera de la AFP en fondos mutuos, en acciones y en distintos cuerpos de portafolio de inversión. Se autoriza la inversión en el Y extranjero. con eso comienza la debacle del modelo, Claro. donde tocó fondo el 2008, cuando los que tenían su fondo en el A y el B perdieron el 30% del ahorro de toda la vida. Y 40, y este año está perdiendo Una 14. locura. Este año, según Televisión Una locura. Nacional de hoy, a las 4 de la tarde perdió 14 este año, los del fondo. Bueno, Exacto, así es. Una de las cosas que se reformó la previsión fue a raíz de que las cajas previsionales también entraran en un periodo de quiebra. Bueno, ahí podrá responder. No, bueno, todos sabemos que las personas que están en el sistema antiguo están siendo financiados íntegramente por el Estado. Es que son los menos. Y que son los que van, perdón que la forma en la que lo voy a decir, pero es que está programado el gasto del Estado hasta que estas personas Viva. mientras vivan. Entonces ahí no hay fondos, es el Estado que está sosteniendo, por eso que hay algunos que quieren cambiarse el sistema, pero no es posible, algunos tuvieron la opción. Pero el Estado está financiando íntegramente esas pensiones. La caja pública, ¿no? Bueno, el tema da para bastante porque la gente está muy preocupada. Pero la reflexión final, Pepe, con esto. ¿Es responsabilidad del Estado, no? Es responsabilidad de los agentes del Estado. ¿Quién administra el Estado? Estamos hablando de un Estado Es técnico, responsabilidad del Estado Es y del gobierno de turno enfrentar el tema de las pensiones de los ciudadanos. Es responsabilidad de los agentes del Estado porque está bien la ganancia, pero el lucro que han obtenido las AFP a través de la historia es inmoral. El tremendo lucro de las AFP y de las ISAPRES a través de la historia es inmoral. Les faltó conciencia social a nuestros legisladores, a todos, pero en particular a aquellos que suscriben unas ideas más progresistas. Ellos debieran haber pensado, cuando levantaban la manito, a quién perjudicaban. Igual que los que votaron por la ley de pesca debieran haber levantado la manito y haber pensado a quién perjudicaban y a quién le entregaban el mar de Chile. Hay una responsabilidad moral, porque la crisis que tiene nuestro país es una tremenda crisis moral. Incluso si analizamos bien el asunto de la AFP, ellos ganan invirtiendo los fondos bastantes utilidades y más encima cobran por administrar los fondos que están ganando utilidad. Yo creo que es una situación que no da para más. La gente ya estaba aburrida de eso, porque obtener una pensión paupérrima que no les permite ni siquiera pagar los gastos comunes es impresionante. Porque las AFP no pierden plata. No, ¿Qué van a perder? Pierden los cotizantes. Claro, a ellos Perdemos porque nos cobran por la administración de nuestros recursos y si los fondos determinados, como lo señaló Cristian, probablemente caen, pierdo yo. O sea, ni siquiera tengo garantizado que mis ahorros al final de mi vida van a estar íntegramente. Pero eso es lo más inmoral, Héctor. Yo confío en usted, le entrego mis lucas, mi ahorro mensual, etcétera, etcétera, para que usted los invierta con el título de experto en inversiones. Porque tenemos títulos, magíster, PhD, lo que sea. Y si les va mal en la apuesta, usted perdió, pero yo cobro mi comisión igual. O sea, claro, eso es inmoral y nuestros legisladores no han sido capaces ni siquiera de asociar a la gente de las AFP y decirle, ok, ustedes manejan esto, bien, cuando ganan, cobren su comisión. Pero si ustedes invierten la plata de tercero y pierden, también sean solidarios en la pérdida. Ningún alta gerencia de la AFP, no tiene ningún sentido tampoco, ¿eh? Por lo menos una sanción moral. Lo que pasa es que ahí, en términos de apalancamiento, yo creo que la distancia es 1 a 5. Es decir, si la AFP, o sea, si los fondos pierden 100, los que están administrando deberían ponerse con 1. ¿Me entiendes? Entonces, no, tampoco tiene sentido. Si el tema es otro. El tema es, Pepe, ¿por qué? ¿Por qué mis fondos están expuestos en niveles en unos niveles, ¿no es cierto?, de inversión tan riesgosos? ¿A quién le preguntaron? Si esa es la pregunta. El capitalismo, ¿los autorizaron? Exacto. El capitalismo hace crack. Están Este autorizados por es un ley. sistema basado en el capitalismo. Entonces, Y el capitalismo hace crack, tiene ciclos. Y en estos ciclos el capitalismo además se lleva papas y caldo.
Pero Pepe, tú deberías, por eso, sí, lo importante es a las personas refrescarles la memoria, es refrescarles quiénes fueron los diputados y quiénes fueron los senadores que en plena democracia, retorno de la democracia, autorizaron dividir los fondos y permitir que los fondos fueran riesgosos. Y que hoy día, por ejemplo, me parece que el fondo A, para que ustedes sepan, permite una distribución del 80-20. O sea, que el 80% de los recursos se invierta afuera, en el extranjero, y solamente el 20% a nivel nacional. Cuando tú vas a analizar, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Administración de Fondos y Pensiones, el ranking de las rentabilidades, lamentablemente, lo que ha evitado que la pérdida sea más grande son las pocas inversiones que se están realizando en Chile. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis asiática? Sí. Bueno, ahí hubo una debacle en cuanto a la rebaja de intereses de los fondos. Porque ahí el modelo demostró de que todas las inversiones que hacen institucionalmente nuestras AFP afuera están expuestas a un nivel de volatilidad peligrosísimo. Peligrosísimo. La solución habría sido elegir a Parisi. Este es el chiste del día, el chiste del programa. Vamos a entrar a un tema que le va a interesar mucho a los ariqueños. Usted fue gerente, el primer gerente del PECSE. Segundo. El segundo. Y el último. No vamos a hacer la cuarta. ¿Qué? No, Bajó la cortina. No, yo no. Se tomó la decisión política de eliminar el cargo. Ya, Porque igual el responsable político del plan es el intendente. ya. Y en todas las regiones se nombró un gerente. Y acá se tomó... ¿Cuál era la función que cumplía como gerente para que la gente lo sepa? Básicamente, hacer un trabajo de coordinar, de sumar esfuerzos para que los proyectos pudieran concretarse. Si tú me permites que yo me permita expandir acá. Cuando el plan se aprueba, ustedes deben saber que no existían los proyectos en un nivel de desarrollo o habían proyectos en muy desiguales niveles de desarrollo. Entonces, se estimaron recursos y sobre esa base se aprobó a través de determinados fondos que nosotros íbamos a recibir $1.000 millones. Ya, $1.000 millones que había que invertirlo. La tarea del intendente y del gerente era hacer posible esa inversión, apurando los proyectos, sacando los RS, apurando la licitación. Esa era mi pega. Y coordinar con todos los servicios públicos cómo avanzaban. Y ahí nos tomamos que una Nobel región, una región reciente, que hace 7 o 8 años te gastaba en el FNR unos 6.000, éramos provincia, 7.000 millones de pesos y los fondos sectoriales eran de 20.000. Hoy día los fondos sectoriales son de más de 100.000 millones y el puro FNR hoy día capta 30.000. O sea, nunca la región tuvo más recursos que ahora. Y la tarea del intendente y la tarea del gerente era que esos recursos se invirtieran. Y como esta no es una política de Estado que digamos que haya sido definida por ley, sino que se incorporó en el presupuesto de la Nación, constituyó una promesa presidencial para responder a este discurso, digamos, del abandono de la ciudad. Y en ese proceso está el plan, ejecutar. Ahora, yo entiendo muy bien que el plan fue excesivamente ambicioso de poder completar una inversión tan alta en un periodo de 4 años. De hecho, solamente el 53% del plan debe ejecutarse durante este periodo. Y varias obras que van avanzadas, sabemos que hay obras que van a durar 8 o 10 años, o vivienda, por ejemplo, el embalse Chironta, y otras más de gran envergadura que van a pasar al gobierno. Pero deben quedar, digamos, a lo menos tener la recomendación social hasta el julio del próximo año, para ser incorporado en el último presupuesto de este gobierno. Entonces, tal como lo dije, yo creo que el plan especial debe ser la primera etapa de varias etapas. Pero este debe ser considerado por ley. Y si bien en las propuestas descentralizadoras está definido así, que no fueron consideradas todavía, pero hay una propuesta de que esta situación, porque el plan especial, entiéndase bien, no es para crear el paraíso ni la copia feliz del Edén, estamos pensando que el plan va a resolver déficits históricos que tienen algunas regiones, por eso que en 4 regiones. Entonces lo que se pretende es nivelar a nivel nacional. El plan quería eso, nivelar en conectividad, nivelar en vivienda, ese es el sentido del plan, para que todas las regiones pudiesen tener un piso común y no tener estos desniveles. Resuelto eso, obviamente habría que pasar a una segunda etapa. Y los fondos que se están destinando en este momento para el plan tienen que ver con esa tarea, nivelar. Ahora, yo decía que, y hay una propuesta, que estos recursos queden establecidos por ley y sobre la base de determinados indicadores se activen automáticamente recursos para ir a inyectar a esas comunas, provincias o regiones. Entonces, sellando, la tarea mía era hacer realidad que
que en los proyectos se realizaran. Esa era la tarea, entendiendo, y quiero decirlo, que cuando se aprueban estos planes fueron un diálogo ciudadano, se recogió la iniciativa, y muchos proyectos no tenían nada. Entonces la tarea de nosotros era cómo avanzamos en esos proyectos para que se materialice y se gasten los recursos que nos ofrecieron. Recursos que después de la Junta de Adelanto nunca habíamos tenido tantos recursos como región. Yo dije al principio, cuando éramos provincia gastábamos 6.000, 7.000 millones y teníamos que ir a Iquique a pedir plata. No, hoy día tenemos 30.000 millones de pesos del FNR y 1.000 millones adicionales que deben gastarse en un periodo de 4 a 6 años. Habían dicho invertir más que gastar. Invertir. Eso es inversión social. Vuelvo a insistir. El plan tiene como objetivo fundamental nivelar la región. Poner un piso común a todas. ¿Cómo es posible? Y siempre lo decimos, que tengamos comunas que no tienen luz eléctrica. Hay un proyecto General Lago, hay un proyecto Camarón. La conectividad de los pueblos del interior. Inmensas inversiones que se están realizando ahí a través de los organismos del MOP. Pero todo no está en el plan. No, que un plan no puede contemplar todo. O sea, yo creo que este debe ser la primera etapa de un plan. Insisto que el plan especial debe contemplar nuevas etapas que ojalá estén normadas por ley, yo decía, a partir de determinados indicadores que permitan que se activen automáticamente recursos cuando la situación así lo merite. Por ejemplo, lo que ustedes mencionaron, que la tasa de desempleo, que la caída de la inversión, inmediatamente el Estado inyecta recursos para esas regiones que de alguna manera se desbalancean. ¿Esa plata está considerada en el presupuesto de la Nación o Año, como año. una parte? Año. Es como lo que le pasó con los estudiantes, que en vez de colocarlo como financiamiento basal, después del recurso al Tribunal Constitucional se tuvo que incorporar como una glosa presupuestaria anual. Claro. Vamos a hacer un alto y vamos a seguir con el tema porque es muy interesante, sobre todo saber en qué se está invirtiendo, cómo se va a invertir y hasta cuándo se puede invertir, porque si es anual... Hasta el 2017. Claro, y tienen como requisito, fíjate que el plan contempló un mecanismo que permitiera que los proyectos tuvieran una recomendación que se basa fundamentalmente en el mínimo costo. O sea, no significa que no se le quitó exigencia, no, pero teníamos que ofrecer la alternativa de mínimo costo. Esa es la exigencia, que es distinto cuando tú aplicas la lógica costo-beneficio, que al final, ¿qué ocurre? Que muchos proyectos en las localidades rurales que hoy día están siendo beneficiadas no pueden serlo porque no da, no permite el RATE, porque no da, digamos, por número de población o por las variables que sean. Si tú aplicas, por ejemplo... no se cumple con los requisitos. Claro. Que o sea, no es que dé, lo que pasa es que en el, no es rentable, no tiene en el costo-beneficio, el costo de la inversión por beneficiario, es más como alto. son tan pocos, es altísimo. Es altísimo en relación Vamos a hacer al el alto y regresamos de inmediato con el mismo tema. Hola, Coca-Cola. Hoy estás de suerte. La Express está solo a 200. Así que puedes volver mañana. Para que puedas seguir sintiendo el sabor día a día. Tu Coca-Cola Express a solo 200 pesos. Sí, 200 pesos. Aprovecha y refréscate. Esto es Portal del Sol. Tiene departamentos de 2 y 3 dormitorios con un baño y que cuentan con paneles solares para agua caliente. A solo 15 minutos del centro de la ciudad y muy cerca de la playa Las Machas. En un exclusivo sector de Arica se desarrolla Parque Surire, un condominio con departamentos de alta calidad. Cuenta con 3 modelos de departamentos, amplias áreas verdes, piscina, sala multiuso y quincho para recreación y tranquilidad de su familia. Grupo Inmobiliario Pacal, construyendo vidas. Cada año recorremos las 11 comunas de las regiones de Tarapacá y Arica, Parinacota. Cada año aportamos al progreso de nuestra gente. Cada año entregamos el 15% de nuestros ingresos para que tu municipio pueda realizar obras sociales. Cada año nos esmeramos más y más para que este aporte crezca y con su ayuda crezca también tu comuna. Porque conocemos nuestro norte y nuestra gente. Porque somos parte de tu historia. Sofri,
junto al desarrollo de tu comuna. Bien, usted tenía la palabra antes de ir al corte. Nos estábamos refiriendo al plan especial. Bueno, yo creo que es una herramienta muy potente y que nosotros, como los que vivimos en esta región y los que han nacido en esta región, debemos aprovechar, ¿no? Creo que tenemos un periodo de 4 años, como dije anteriormente, para poder materializar estas inversiones que van a ser de alto impacto y que también, como dije, que van a resolver temas históricos de nuestras comunas y que también, hay que decirlo, se nos dieron garantías para que nosotros pudiésemos realizar esas inversiones, pero en un periodo acotado de tiempo. Ese es el gran desafío de la región. Nosotros sabemos que el presupuesto de la nación va a aportar los recursos mientras dure el actual gobierno. Posteriormente, a una fecha del próximo año, todos los proyectos que no queden incluidos obtengan el RAT, obtengan el RS, van a ser considerados proyectos de la misma naturaleza, que siempre tendrán que ir por recursos al FNDR. Entonces, el gran desafío es que los grandes proyectos, a lo menos a julio del próximo año, queden con la recomendación social para que puedan ser incorporados en el presupuesto de la nación, al margen de las restricciones que podamos tener por todos estos vaivenes de la economía mundial. Urge que este plan tenga éxito, porque aquí estamos viendo que la cesantía ha aumentado considerablemente. Bien. El último trimestre móvil que entregó el INE fue de un 6,5% de aumento. Pero también va a ser un golpe a los procesos descentralizadores. Porque se van a decir, bueno, se le entregaron $1.000 millones y ¿qué se gastan? ¿Qué es lo que va a quedar para la historia? Ni quién fue el gerente, probablemente no. Lo que la gente va a decir es que a nosotros se nos hizo una promesa y esa promesa se materializó. Obras. No quién se llevó la gloria, quién cortó la cintita. Lo que los ariqueños van a evaluar, cómo realizamos esos $1.000 millones. Si fuimos capaces de invertirlo en mejorar las condiciones de vida de los ariqueños. Eso a mí me parece central. Indudablemente que eso va a repercutir en las tasas de desocupación. Sin duda. Y vuelvo a insistir, nunca tuvimos tantos recursos desde la Junta de Adelanto como los que tiene la región hoy día. Y nuestro deber, y los deberes de todos, es exigir que esos recursos se gasten. Diciéndolo sí, haciendo un homenaje a los funcionarios de los ministerios que están involucrados, vivienda y obras públicas, en lo esencial, que a sus tareas normales han debido incorporar todo este peso que significa mayores proyectos. Hay instituciones que no pudieron estar a la altura, como la Municipalidad de Arica, y se hizo una recarga adicional a proyectos que debían ser de la Municipalidad, se los traspasamos a los ministerios. Entonces ahí también logramos, en el periodo de don Emilio, incorporar cerca de 50, 60 funcionarios que fueron incorporados a estos servicios para poder darle mayor fluidez al desarrollo de los proyectos. Hasta ahí a mí me tocó vivir este proceso. Pero de que es imprescindible lograr el mayor éxito y la mayor inversión, es imprescindible no solo por los tiempos, sino por cómo vamos a mejorar las condiciones de vida. Camarones tiene un proyecto de iluminación de toda su comuna. General Lago también está en un proceso. Tenemos el proceso del embalse. Hay cientos de proyectos que están incorporados y que nos urge que eso se materialice. Don José. Dos opiniones. Yo deseo fervientemente que eso así sea, pero tengo unas dudas. Aquí con otros invitados, entre ellos el exintendente José Durana, yo le recordaba que el expresidente Piñera había dicho en el Morro que iba a aplicarle $800 millones a la avena a Arica y que eso iba a sacar definitivamente, o iba a actualizar la condición, una apuesta en la actualidad de la condición de nuestra región. Pero si uno le pregunta a la gente de la calle si recuerda los $800 millones, recuerda la cifra. Pero si uno le pregunta qué significó en la realidad de avance para Arica los $800 millones, la verdad es que nadie sabe qué identificar, excepto tal vez el nudo vial, ese Tucapel. Lo demás, uno piensa que pasaron los años y no pasó absolutamente nada. Entonces, en este asunto hay una pega mayor, que la gente sienta que pasó algo con los $1.000 millones, porque estamos en tiempos políticos, entonces estamos en gobiernos políticos. Entonces la gente tiene que decir o asumir como propio, así como se asume en esta ciudad, aprovechando la feliz comparación de que nunca ha habido tanta plata como desde el tiempo de la Junta de Adelanto. Uno dice
en el tiempo de la Junta de Adelanto. ¿Qué hizo la Junta de Adelanto? Claro, hizo el hospital, hizo el estadio, pavimentó las calles, construyó casas, etcétera, etcétera. Le faltó hacer el morro. Uno quisiera que después de este plan de zonas extremas la gente pudiera decir en la calle, bueno, se hizo esto, lo otro, lo demás allá, ¿no? Yo no sé si eso se va a lograr. Ahora, tema aparte es si el aparato del Estado va a estar a la altura de gastarse las lucas. Y el sector privado también. No, pero por supuesto, si una cosa tiene que ir con la otra, pues si el sector privado le da el ancho también para poder ejecutar todas las obras en las cuales las lucas están sobre la mesa, si no nos enfrentamos a una posible nueva frustración, ¿eh? No se pueden acotar los tiempos. Mira, piensa en el edificio consistorial en la medida que es posible. El edificio consistorial cambió la norma sísmica después del 8.4 y obligó a los diseñadores de la municipalidad a tener que cambiar también parte del diseño arquitectónico. Entonces, la sola modificación de la norma sísmica obligó a un retraso de ese proyecto que se suponía que iniciábamos la licitación hace 6 o 7 meses atrás y se retrasó. O sea, cambia la norma sísmica y cambia también el diseño de construcción. Entonces, hay ciertos estudios que tú no vas a poder obviar para tener éxito en un proyecto, ¿no? La Junta de Adelanto no pasó por todos estos mecanismos y fíjate que sus obras se mantienen incólumes. Esa es la mejor. Tuvo buenos profesionales. Esa es la mejor demostración yo creo que contaron con una playa ilustre. Esa es la mejor demostración que el exceso de papeles, el exceso de burocracia no es precisamente necesario. Acá hay un porcentaje, claro, la verdad, claro que sí. La Junta de Adelanto no pasó por todo este papel. No pasó por todo el impacto ambiental ningún proyecto. Hizo las cosas. Hoy día trata de pasar uno, no puede. Y la gente recuerda a la Junta de Adelanto. Y esperemos que el PET sea recordado igual que la Junta de Adelanto, no que encortó la cinta, sino las obras que quedaron. Ese es el ahí objetivo. volvemos de nuevo a lo que yo acabo de decir del centralismo. ¿Cuál es la gracia de los países descentralizados que tienen estados regionales o autonomías regionales? Que tienen un grado de legislación propia de su territorio. Entonces, yo no tengo quizás por qué como región, si estoy en un estado regional o en un grado de autonomía, tener que seguir lo que me dice la DIPRES. Obviamente no estoy hablando del tema de infraestructura civil, eso es sagrado. El tema de arquitectura, eso es sagrado, la norma. Pero en lo que es tramitación administrativa, quizá uno podría recortar varios meses. Lo más importante, además, la voluntad. Porque si un cuerpo colegiado se pone de acuerdo, voy a poner un caso hipotético, en expropiar todo lo que hay que expropiar en el borde costero y construir el borde costero de Latinoamérica, esa voluntad no la puede bajar nadie, se supone que deberían estar los recursos. En cambio ahora, el Consejo Regional actualmente, en muchos de los proyectos, a pesar de haber levantado la mano democráticamente, tiene que pedirle permiso al papá que está en Santiago. Y ahí muchas cosas quedan, así de simple. Elecciones municipales. ¿Cómo? Elecciones municipales. ¿Usted quería sacar el tema? No, me habían dicho que uno de los temas que íbamos a conversar. ¿Quién le dijo eso? ¿El caballero acá? ¿Quién caballero está acá? No, usted. No, yo. Este caballero, con usted. Este caballero se cree Como dicen sí me doy cuenta. los peruanos, el men. No, mira, lo novedoso de esta nueva elección municipal tiene que ver, yo partiría señalando que los mecanismos por el cual se están seleccionando los candidatos es un mecanismo diferente al que existía hasta el 2002. Hoy día tenemos 4 o 5 mecanismos que ya no dependen de lo que un partido decida. Hoy día tenemos primarias legales, tenemos primarias convencionales, tenemos primarias ciudadanas, encuestas. No sé si me queda alguna. Que va a normal, digamos... Recolección de firmas. Esos son los que estarían independientes, porque yo estoy hablando de que el mecanismo por el cual se seleccionan estos candidatos es por un mecanismo más democrático que el Y de dedocracia, que hay algunos que igual, algunos partidos que igual de dedocracia. Bueno, afortunadamente los problemas que tenía el bloque, al menos de la nueva mayoría, fueron zanjados ayer y se resolvió democráticamente el mecanismo que permitiera destrabar este tema de comunas que resultaban muy complejas tener un candidato único de la nueva mayoría. Solo en Punta Arenas va a ocurrir un hecho paradójico, van a ir 2 candidatos de la nueva mayoría porque no hubo acuerdo. Y al final, este domingo, el 17, hay primarias convencionales en todas las comunas que no hubo acuerdo. Y eso me parece interesante. Pero eso también tiene que ver con las imperfecciones de la ley. Perdón, para que la gente tenga claro, cuando habla de primaria convencional, es que hablando de la que se hace por los partidos. Así es. Porque como no hubo acuerdo, no pudieron ponerse de acuerdo no nos olvidemos que solamente 93 comunas, hoy día tenemos las 345. El partido que más arrastra es el que gana. Con mayor razón en caso partido. Claro. Pero también tenemos el caso de partidos que están fuera de los grandes bloques,
que no hacen primarias internas y se asignan sus candidatos a dedo. También los independientes cumplen con un requisito que la ley establece, que conseguir 268 firmas, y también es un mecanismo válido. Ahora, ¿cuál transparenta la política? Todavía los partidos tienen incidencia en nombrar, pero también partidos que se han abierto a incorporar independientes, no necesariamente militantes, para que puedan ser parte de sus filas como candidato a alcalde. Entonces yo creo que ese es un factor, a mí me parece relevante en este nuevo proceso. Otro tema que yo destaco, y voy a ir a contrapelo de todos los cientistas políticos, tiene que ver con que se ha dicho majaderamente que esta primaria no tuvo la convocatoria que debía tener. Y entonces dice, no, mira, fue un 5,5% de votar. Fue un fracaso, se dice. Claro, si yo tomo los 163.240 que tienen derecho a votar en Arica y comparo el 7% que se consiguió en Arica, yo digo, claro, miro, pero en términos reales, ¿quiénes van a votar? Son 50.000 y van siempre. Entonces yo decía, si yo comparo ese universo, lo reduzco a los que siempre van a votar y que viene descendiendo, probablemente el porcentaje de los que participan pasa a superar el 20%. Entonces, claro, al final hay también una intención, hay una intencionalidad. Yo decía, bueno, pero comparemos el universo de los que fueron a votar la elección anterior y comparemos con esta participación en la primera. ¿Qué particularidad tuvo Arica también? Que fueron 3 comunas donde los 2 bloques tuvieron simultáneamente elección por primaria. Y muy parecida a la votación. Y muy parecida, aunque la nueva mayoría llevó más personas a votar. Ahí que podemos desagregar. Entonces, esos son factores que a mi juicio cambian lo que había sido históricamente la situación. Entonces, pero yo creo que eso es como autoengañarse. Para mí la verdad es que son 163.000 los electores y yo la salida que hago es otra. Yo creo que la validación de las primarias no tiene que ver con la cantidad de gente que va a votar, tiene que ver con el proceso. Y yo creo que deberían ser obligatorias. Y creo que cuando sean obligatorias se va a terminar un proceso en Chile importante que le dio a las cúpulas partidistas un rol protagónico, que definió, ¿no es cierto?, quiénes estaban en el Congreso, quiénes no estaban, y que terminó estableciendo una especie de aristocracia política. Si aún tenemos resabios de esa aristocracia política, de esa familia, ¿no es cierto?, donde uno ve que hay 2, 3, y uno dice, ¿y este señor cómo llegó al Congreso? Muy simple, porque el papá, la mamá era alcalde o porque el hermano ya era diputado, entonces se va haciendo todo un tejido que obviamente la primaria, cuando sea obligatoria, la va a romper, la va a eliminar. Pero yo creo que... ¿Tú dices el voto obligatorio? No, yo creo que deberían haber primaria. Yo creo que uno de los aspectos que debe perfeccionarse es que la primaria debe ser a todo evento. Sí, por supuesto. No tengo cómo resolver. Si tú me preguntas, bueno, ¿y cómo lo van a hacer los independientes? Pero hay que elevar la cantidad de firmas para hacérsela difícil. Así es. Claro, pues si la democracia funciona a través de partidos políticos, lo lógico sería que todos los partidos políticos que llegan candidatos se sometieran obligatoriamente. Tener o no tener el poder. Uno de los problemas que se enfrentó la primaria actual y determinados partidos de la nueva mayoría es que el principio del que tiene, ¿cómo era el dicho? Mantiene. El que tiene mantiene. Entonces eso generó severas complicaciones. Pero yo creo que la ley debe perfeccionarse. Lo importante, como decía Cristian, yo no entiendo que las primarias deben quedarse para siempre y que debe ser el mecanismo a través de cuales se diriman los candidatos. Ahora, yo leía que en Estados Unidos no asisten más del 15% a las primarias norteamericanas. Tú decías, es que estamos en un mundo... Está bien, pero las primarias no son populares en donde existen. ¿Cuánto es el porcentaje que vota en Estados Unidos? Menos del 40%. ¿Con cuánto salió la presidenta Bachelet? 50%. ¿Con cuánto? Pero mira, vámonos a lo local. El último alcalde, la última elección municipal, participó el 33% del electorado. ¿Acá en Arica? Acá en Arica. Ah, claro, 50 de 160, pues, sí. Claro, y el alcalde electo salió con 17.000 votos. Sí. Entonces, lo que se piensa para las elecciones municipales es que va a disminuir la cantidad de gente que va a ir a votar. Y eso lo dice la Academia esta semana. Y también dicen que el 66% de la gente cree que van a ir a votar menos personas. Y ese es un dato relevante. O sea, probablemente el universo electoral que va a votar va a ser menos del 33%. Una especie de profecía autocumplida. Ya la gente se está insertando en la cabeza. La lógica de la gente que un 66% respondió en la Academia que la gente va a ir menos gente a votar. ¿Este gobierno con cuánta votación llegó al poder? 53%. No recuerdo bien. El gobierno del porcentaje de los que fueron... obviamente menos del 40% eligieron a... Claro. Pero eso tiene que ver con otro proceso, cómo reencantamos a la gente con el tema de la política. Hoy día tú ves que es un ejercicio nacional pegarle a los políticos. Es decir, la desafección, la bronca que hay hacia la clase de política, y a lo mejor no sea lo más exacto el concepto, pero es muy grande.
O sea, tú donde te metes en las redes sociales, surgen nuevos liderazgos que pretenden ser mesiánicos y que prometen sacar a la... Pero ¿cómo quiere que no haya bronca? Mire, yo le voy a explicar un dato que pasó piola, pero que genera escozor y genera raya. Por ejemplo, los mall por ley, ¿no es cierto?, tienen que tener una cantidad de estacionamientos obligatorios para poder atender a sus clientes. Para poder atender a sus clientes, así de simple. Porque se supone que yo tengo que trasladarme, ¿no es cierto?, hasta el mall para hacer el proceso de compra que le va a redituar ganancias a ese señor. Bueno, los políticos, el Congreso, no fue capaz de doblarle la mano al lobby y de poder establecer este famoso cantidad de horas, ¿no es cierto?, que debía el mall entregárselo gratis al cliente. Sin cobro. Lamentable el tema del ventarrón que sufrió la ciudad, ¿no? Eso nos hace también, debiera hacernos reflexionar y llamar a la universidad sobre todo a considerar seriamente cuáles son los efectos para nuestra ciudad del efecto del cambio climático. Es algo del cual hablamos, pero del cual nadie se hace mucho cargo. Entonces las instituciones de educación superior debieran destinar tiempo para investigar, porque sería un aporte para una mejor calidad de vida de todos. Eso nomás. Tan simple como es. Que estuvo... Poco, ¿ah? Estamos tan acostumbrados a que salude a alguien. Es que no estuvo en Arica. Pero si quiere también saludo a PPK. Pero no es necesario. No, yo quisiera ocupar mi minuto respecto de una noticia que salió hoy día y que yo creo que es de cuidado. La cantidad de accidentes que se están sumando cada vez con mayor intensidad en nuestra ciudad, creo que sin el ánimo de ponerme extremista, creo que desde el punto de vista peatonal y desde el punto de vista vehicular, Arica se está convirtiendo en una ciudad peligrosa. Uno generalmente cuando camina por las calles ve y no observa, o mira y no observa. Mira y no ve. Mira y no ve. Bueno, el otro día estuve, a raíz de la noticia que salió, estuve caminando por las Machas y realmente es preocupante la cantidad de nimitas que hay. O sea, se está tomando el concepto de la nimita, el concepto de la tragedia, el concepto del dolor, se está tomando un espacio, no estoy diciendo que haya que sacarla, lo que estoy diciendo es que estoy constatando la cantidad de muertes que lamentablemente han ocurrido, no tan solo en ese sector, sino que ahora en otros lugares donde vemos que están aumentando peligrosamente los índices de accidentes con resultados de muerte o trágicos. Yo creo que se requiere, no sé si conciencia, no sé si una campaña, pero no es normal lo que está pasando en nuestra ciudad en términos de accidente vehicular. Don Héctor. Yo voy a ser más breve que ello. Agradecer la deferencia que tuvieron de invitarme a este programa. Lo pasé bien. Espero que nuestros televidentes también digan lo mismo. Eso tratamos de entretener. Me parece bien. No, y me pareció una hora bastante intensa. Bueno, y espero que haya otra ocasión que nos podamos volver a encontrar. Muchas gracias por la invitación. No hay por qué. Le agradecemos a usted el hecho de que haya dado el tiempo, porque estaba viendo la hora cada rato, de tener otro tipo de compromiso. Entonces, pero ya lo vamos a desocupar. Y hay algo que tenemos que se nos está yendo a todos los panelistas. El viernes pasado nos despedimos diciendo ojalá gane Chile. Ganó Chile. Fue nuevamente campeón sudamericano y de una copa centenaria. Van a pasar 100 años para que lo reemplacen, para que haya otro. Ahí vamos a ver si era oro de verdad. Y no es copa centenario, es copa bicentenario. Otra copa más. Bueno, eso le dio alegría a la gente, se disfrutó, se celebró con tranquilidad, pero con mucha algarabía. Eso es importante porque cuando se vienen triunfos que no son morales, sino que triunfos de verdad, hay que aplaudirlo. Esperamos que la copa llegue a Arica también, como llegó la otra. Dice que la van a pasear, pero sí. No, como no está Jadwe, no va a haber negocio por medio. Va a ser más barato el paseo. O va a durar la copa, va a llegar. No. Con ustedes, amables televidentes, nos volvemos a encontrar en un programa similar. Muchas gracias, muy buenas noches.